Bienvenido a este nuevo directo. Hoy vamos a contestar algunas preguntas, la verdad, bastante frecuentes que me suelo encontrar con muchísimas personas con dolor lumbar con las que hablo, incluso con ciática y con hernia discal, y que quiero compartirlas contigo para que todas estas dudas que te puedan preocupar, que te puedan agobiar, que te puedan frustrar incluso psicológicamente, que sepas cómo responder ante ello. ¿Para qué? Para que no solo mejore ese dolor, que no solo mejore el dolor lumbar, que no solo mejore la ciática, sino que puedas retomar paso a paso de manera progresiva tu vida normal, porque para eso hago estos directos, para que tu vida normal la puedas retomar y puedas volver a ir al gimnasio, que puedas volver a jugar a fútbol, que puedas jugar con tus hijos y que todo esto lo hagas sin un miedo terrible a quedarte con ese dolor, a lastimarte, a que vuelva a aparecer la lesión, etcétera, etcétera. Así que estate muy atento a todo lo que vamos a ir compartiendo, porque seguro que si todas estas preguntas te quedan bien claras aquí arriba, va a mejorar mucho tu dolor, pero muchísimo. Así que muy atento, aunque sí te digo de antemano que esto no es algo mágico, que esto no es algo milagroso, milagros a Lourdes, y que todo lo que vamos a ir compartiendo a lo largo de este ratito respondiendo a estas dudas que tenemos por aquí detrás van a ser cosas sencillas que tú también puedes aplicar en tu día a día. Así que antes de nada, como siempre, preguntarte desde qué parte del mundo me estás escuchando, si me oyes desde España, desde Argentina, desde Chile, Colombia, Perú, etcétera, etcétera. ¿Desde qué parte del mundo me oyes? Muy buenas, Claudio, bienvenido al directo. Coro Luis también se ha conectado por aquí. Antonio Turbina, muy buenas. Carlos Pineda 6566. Jorge Andrés también, muy buenas, Jorge. Rambito Seba. Jaime Andrés Gutiérrez, muy buenas. Diego también se ha conectado por aquí. Humberto CHX2. Davis Javier Acosta Miranda. Ana Mamejiao, muy buenas. Eduard Andrés Castillo, muy buenas, Eduard. Luis, desde España, genial. ¿Y de qué parte de España, Luis, nos escuchas? ¿Desde el norte, del sur, de Andalucía o de qué parte de España? Muy buenas, Mario Herrera, también, bienvenido por aquí. Óscar, ¿qué tal? Ahora ya no se me olvida. Forgebert también se ha conectado. Jaime, bueno, Jaime, no sé si te pillaré de viaje manejando el camión, pero bueno, si te pillo en momento de descanso, espero que te quedes por aquí, que te sirva de ayuda lo que vamos a ir compartiendo. Paulina también se ha conectado por aquí. Iván Solís, Iván Lemus, muy buenas. Saludos desde México. Genial, Iván, pues bienvenido por aquí. Saludos desde España. ¿Desde qué parte de México nos escuchas, Iván? ¿Desde, cómo se dice? ¿Desde Ciudad de México o desde qué parte nos escuchas? Luis desde Gerona, genial, Luis. Celeste, muy buena, Celeste. Paulina, saludos desde México, genial, Paulina, bienvenida también. Un abrazo, Fer. Ahora ya me acuerdo. Muy buena, José. Viajo el sábado de vuelta, espero carga de pescado, genial. Pues mucho ánimo con el viaje. Del norte de Tamaulipas, frontera con USA, qué bueno. No sé si te refieres a la zona de Sonora, Iván, o a la zona de Baja California, de Baja California Norte. Si es más o menos por allí o me equivoco de zona en concreto. Pues como te digo, hoy vamos a responder a algunas de las dudas más frecuentes, más importantes y que más te van a ayudar con tu dolor. Si te surge alguna pregunta durante este ratito, pues te aconsejaría que la dejases por aquí abajo por el chat para así poder revisarla y ayudarte con lo que tú necesites, pero vamos a empezar con todo ello. Es pegado al Golfo de México. Genial, pues espero que todo vaya bien por ahí. Entonces, como digo, la primera pregunta que quiero compartir contigo es que muchas veces hablo con personas a las que en una resonancia magnética, en una radiografía, les han dicho que tienen una escoliosis. Una escoliosis, normalmente una escoliosis lumbar, en este caso que no es aguda, que no es grande, que es una escoliosis lumbar, por así decirlo, pequeñita, ¿vale? ¿Qué es pequeñita? ¿Qué es una escoliosis lumbar? Pues básicamente cuando tú miras la espalda de frente, la columna de frente, la escoliosis lumbar es básicamente como un pequeño giro, como una pequeña curvatura que tenemos en la columna. Importante destacar y recalcar que salvo que tengas una escoliosis con un grado muy alto, una escoliosis severa, una escoliosis grande que te está provocando algún problema en algún órgano, si tienes una escoliosis leve o una desviación leve, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente con la que hablo está preocupada porque le han detectado que tienen una escoliosis, una desviación en la columna
en una resonancia magnética o en una radiografía sobre todo, y las personas se empiezan a preocupar, se empiezan a agobiar y me empiezan a preguntar, oye Fer, ¿cómo puedo corregir la escoliosis? Estoy súper preocupado, que es la desencadenante de mi dolor. Y algo que quiero que entiendas es que si tienes una escoliosis leve, seguramente la escoliosis la lleves teniendo durante toda la vida o durante la mayor parte de tu vida, y si durante toda tu vida no has tenido dolores, te quiero preguntar, ¿por qué piensas que corregir la escoliosis es la solución a tu dolor si tú has llevado teniendo, en este caso, la escoliosis durante muchos años y el dolor lo tienes pues los últimos meses, el último año, los últimos 2 años? Es decir, ¿por qué le echamos la culpa siempre a la espalda de nuestros dolores si seguramente la escoliosis la llevas teniendo muchísimos más años que el dolor? Pero muchísimos más años. Si tú tienes una escoliosis leve, una escoliosis que no es severa, una escoliosis que no es grande, el último pensamiento que tiene que pasar por tu cabeza es ¿cómo tengo que corregir la escoliosis? Que la escoliosis no la tienes que corregir, salvo que tengas una escoliosis, como te digo, muy grande, que está presionando, que está afectando, en este caso, a algún órgano, cosa que no es lo habitual y cosa seguramente que si te ha salido en una resonancia magnética, en una radiografía, tú no tengas una escoliosis severa, la escoliosis no se tiene que corregir. No se tiene que corregir. ¿Por qué? Porque tus músculos, tus vértebras, tus huesos ya se han adaptado a esa escoliosis. Es decir, si tú llevas muchos años con esa escoliosis, tu cuerpo está preparado y no va a tener ningún tipo de problema por tener esa pequeña desviación en la espalda. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la mentalidad y dejar de fragilizarnos o buscar soluciones a cada mínima cosa que nos sucede. ¿Por qué? Porque esto es como si, por ejemplo, imagínate, yo tengo una peca aquí en la cara, yo tengo un pequeño granito aquí, yo tengo una arruga por aquí arriba y yo me obsesiono o me preocupo con decir, oye, ¿cómo puedo solucionar el granito que tengo por aquí? O la peca que tengo por aquí, y el granito que tengo por aquí, y la arruga que tengo por aquí. Es decir, parece que estamos buscando ser perfectos, tener la espalda súper alineada, tener todo al 100% milimétricamente idéntico, y siento decirte que el cuerpo humano, ni es perfecto, ni es simétrico, ni falta que hace. Nos han vendido la moto toda la santa vida de que tenemos que tener la espalda completamente recta para no tener ningún problema, y tener la espalda completamente recta si tienes una escoliosis leve, si tienes una desviación leve de la espalda, seguramente te genere más daño que beneficio. Más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está acostumbrado a esa escoliosis. Si tu cuerpo está acostumbrado a esa escoliosis, si tú intentas a la fuerza tener la espalda recta, tu cuerpo, que no está preparado para ello, va a tener graves consecuencias negativas en ese proceso. Así que, ¿qué te puedo decir en este sentido con corregir la escoliosis? Que si la escoliosis es leve, que no busques corregirla, porque no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Si tienes una escoliosis grande, una escoliosis severa que te está provocando problemas en los órganos, lo primero es, en función de los síntomas que tú tengas, ver qué órganos son los que te está provocando alguna afección, algún problema con alguna prueba médica. Y en función de eso, si se cree necesario, pues se podría llegar a plantear el tema de la operación. Pero como te digo, la mayoría, el 95-98% de las personas que tienen escoliosis es una escoliosis leve, no es una escoliosis grave y no es una escoliosis que se tenga que corregir. Y en tu caso, tú seguramente que me estás escuchando en este vídeo, en este directo, tu escoliosis no se tiene que corregir. Lo que tienes que corregir es el pensar que esa escoliosis es dañina, que esa escoliosis te está generando algún problema, porque tu espalda no es recta al 100% ni falta que hace. Ni falta que hace, ¿vale? Súper importante que tengas esto en cuenta. No obstante, como te digo, si te surge alguna pregunta, pues te agradecería que me la comentes, porque es un tema delicado y es un tema con el cual siempre suele haber mucha duda o mucha controversia en este sentido, ¿vale? Así que si te surge alguna pregunta en ese sentido, me la comentas. Antes de nada, quería daros las gracias a todas las nuevas personas que os estáis conectando por aquí, tanto a Miquel Banón, que he visto por aquí se ha conectado, Teresa, Teri, muy buenas, Eras Jorge, Marian del Po 2356, Fabián, Yolanda, Arturo, John Bier, Mario Baldo Cruz Soto, Christopher, Rocío, muy buenas, Pedro, que hablamos hace poquito, Pedro,
Carlos también se ha conectado, Víctor Medina, Pedro Gutiérrez, Black Smith, Carlos, hola Carlos, Nuria también, César, Alejo, Loli, muy buenas a todos, bienvenidos. Esteban también se ha conectado por aquí. Vale, pues la segunda pregunta que quería compartir contigo es el tema de, oye, ¿puedo hacer bicicleta? ¿Puedo salir a trotar si tengo una hernia discal o si tengo dolor en la zona lumbar? Es posible que si en algún momento pues a ti te gusta salir a correr, salir a trotar o incluso manejar la bicicleta, es posible que tu traumatólogo neurocirujano, y corrígeme si me equivoco, te haya podido decir, no, es súper malo, es súper negativo hacer ejercicios de impacto, no puedes salir a correr, no puedes montar en bicicleta, hacer ejercicios de impacto es algo dañino para ti. Y déjame vencer una lanza a tu favor y a favor de tu tranquilidad en este sentido, y es que no tiene por qué pasar absolutamente nada, no tiene por qué pasar absolutamente ningún problema si tienes dolor lumbar crónico y quieres volver a subirte en bicicleta o volver a salir a trotar. ¿Por qué? Porque como te comentaba antes con el caso de la espalda, si tú fortaleces, si tú mejoras, si tú fortaleces, si tú haces ejercicio y tienes la espalda en buenas condiciones, no tiene por qué pasar nada, tanto si sales a trotar como si sales con la bicicleta. De hecho, un error está en pensar que solo por hacer bicicleta o solo por salir a correr, ya nuestra espalda se está lastimando, se está dañando, se está lesionando y va a haber un problema gigantesco por hacer eso, porque no es así. Porque no es así. Lógicamente hay que ver en función de cada contexto, de cada persona, de cada dolor, si en tu caso puede ser recomendable a día de hoy salir a trotar o salir con la bicicleta, y en ese caso, cuánto tiempo, a qué intensidad debes hacerlo. Pero a nivel general no es malo, no es negativo ni salir a correr, ni salir a trotar, ni salir a montar en bicicleta. Sé que los médicos, y esto te hablo porque estoy ya hasta las narices de muchos médicos, los médicos muchas veces nos fragilizan, nos debilitan, nos frustran mentalmente porque nos dicen que no vamos a poder hacer muchas de las cosas que siempre hemos hecho, ya sea cargar peso, montar en bicicleta, jugar a fútbol, ir al gimnasio. No sé si a ti también te habrá ocurrido, y si te ha ocurrido te agradecería que me lo comentes por aquí debajo, de que tu médico te dice, no vas a poder montar en bicicleta, no vas a poder hacer ejercicios de impacto, no puedes ir al gimnasio, no puedes cargar peso, no puedes agacharte doblando la espalda. Una serie de cosas que lo único que hacen es que conforme va pasando el tiempo, tú tengas más miedo a moverte, que tú estés más limitado, que tú estés con más dolor y pensando todo el rato en que cualquier mínima cosa te puede lastimar, te puede lesionar. Y eso no es así. Así que, como digo, quiero vencer una lanza a tu favor para que entiendas que ni trotar ni montar en bicicleta tiene por qué ser malo si tú tienes la espalda sana y en buenas condiciones y haces ejercicio previamente. Si haces eso no tiene por qué pasar nada. De hecho, te voy a comentar el caso de una persona, de un paciente, de un cliente al que he podido ayudar gracias al programa online de Espalda Sin Dolor, que se llama John Jairo. John Jairo es un colombiano, un padre de familia colombiano que vive en la frontera con Venezuela, en la zona de Cúcuta, que quien sea de Colombia pues más o menos sabrá dónde está ubicada toda esa zona. Y a John Jairo, una cosa que le pasaba precisamente es que antes de empezar con el programa de Espalda Sin Dolor, su médico, traumatólogo, neurocirujano, le habían dicho terminantemente que no podía ni montar en bicicleta y que no podía salir a correr. Y sobre todo a él, el montar en bicicleta era algo que le gustaba mucho, que le apasionaba, que le hacía mentalmente sentirse más relajado, más desconectado. Imagínate cuando él recibió esa noticia, John, en este caso, ¿cómo se sintió? Pues se sintió un inútil, se sintió una mierda, se empezó a frustrar, a deprimir, porque pensaba que ya no iba a poder hacer todas esas cosas, todas esas actividades y deportes que a él le gustaban, sobre todo la bicicleta, pero también salir a trotar y a correr. Y precisamente con John, que llevamos trabajando ya dentro del programa de Espalda Sin Dolor más de 6 meses, hemos estado enfocándonos en toda esta situación, en que pueda volver a montar en bicicleta y en que pueda volver a trotar. Y gracias a que a día de hoy se encuentra mucho mejor del dolor, gracias a todo lo que hemos ido haciendo, pues poco a poco ha ido recuperando esa confianza, ha ido quitándose ese miedo que tenía a lastimarse, a hacerse daño, y ahora vuelve a montarse en bicicleta y no tiene ningún problema. De hecho, incluso hace 2 semanas salió a correr, salió a trotar con su mujer y ni se lastimó, ni se hizo daño, ni apareció el dolor, ni nada de nada. ¿Por qué te digo esto? Para que entiendas con un caso real, con un caso de una persona que se ha recuperado, que además la tienes por aquí arriba en uno de los vídeos testimonios de mi perfil, se llama John, por si quieres echarle un vistazo.
Y precisamente John se ha recuperado del dolor. ¿Por qué? Porque ha dejado de pensar en que salir a trotar o montar en bicicleta era algo negativo cuando no lo era, y después de desfragilizarse ha vuelto a hacerlo y no ha tenido ningún tipo de dolor, ¿vale? Así que espero que entiendas esa parte y, de nuevo, si te surge alguna pregunta, me la comentas. No necesita corregir, pero si no necesita corregir, ¿cómo hago con el dolor que es demasiado? Pues lo primero, Alexis, como te digo, es tu espalda no necesita corregirse. Lo que necesitas es entender cuál es la causa originaria que te está provocando que tú tengas ese dolor tan fuerte, que ya te digo desde mi experiencia, no es la escoliosis, y a raíz de ahí poder eliminar el dolor, ¿vale? Entonces, sí, imagínate, por poner un caso en particular, que a mí, yo tengo un coche que se le estropean las ruedas a ese carro, es decir, yo tengo las 4 ruedas de mi coche, de mi carro, pinchadas, y eso hace que el carro no se mueva. ¿Qué es lo que pasaría si yo, en vez de cambiarle las ruedas, que es lo que se ha estropeado, yo le cambio el aceite, la batería, el motor, las llantas, otra cosa completamente diferente que no es el neumático, que no son las ruedas? ¿Qué crees que pasaría con ese carro? Te puedes responder tú mismo, pero ya te doy yo la respuesta. Tu carro no se va a arreglar solucionando algo que no es lo que está causando que tú tengas ese dolor. Lo mismo pasa con la escoliosis. La escoliosis no es la causante, no es la problemática por la que tú tienes ese dolor. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que cuando tú averigües con la ayuda de un especialista, de un fisioterapeuta o un entrenador, qué es lo que te está provocando que tú tengas ese dolor realmente, tu dolor se va a eliminar y tu escoliosis va a seguir ahí, porque, como te digo, la escoliosis no es la causante de tu dolor. La escoliosis es una cosa que tienes en tu espalda, pero que no es grave, que no es negativa y que no es la causante de tu dolor, ¿vale? Fundamental entender esto. Buenos días, Edison, bienvenido. Vamos a contestar la tercera pregunta. Hay una duda bastante frecuente que es acerca de la discopatía. Lo mismo que hemos comentado con que la escoliosis no se tiene que corregir, lo mismo pasa con la discopatía. Mucha gente tiene en la resonancia magnética, en la radiografía, un resultado de deshidratación de los discos, degeneración de los discos, de diferentes tipos de situaciones que le pueden ocurrir a los discos, que son las conocidas como discopatía. Es decir, si a ti te ha salido que tienes desgastado, deshidratado, tienes degenerado un disco de la espalda, eso se conoce como discopatía, que es básicamente esta cosita roja que tienes por aquí, que pierde agua, que reduce un poquito su tamaño, es decir, que no es tan gruesa por aquí, sino que se hace un poquito más pequeña. Eso es lo que se conoce como discopatía. Con respecto a lo que estábamos hablando, al igual que comentábamos con el caso de la escoliosis, si tú tienes una discopatía, tienes que dejar de buscar la regeneración o la cura a tu discopatía, que tener una discopatía es normal, que no solo la tienes tú, que la tenemos todas las personas. Esto es como tener arrugas en la cara, como tener el pelo blanco, por ejemplo, conforme cumplimos años a una determinada edad, como la menopausia, en el caso de las mujeres. Hay diferentes situaciones que son normales y tenemos que normalizar el tener una discopatía, porque salvo un caso grave, salvo un caso excepcional, como comentábamos antes con la escoliosis, salvo que tengas una hernia literalmente gigante que se tenga que solucionar con una operación, la discopatía no es el problema y no es la causante de tu dolor. Estamos poniendo el foco de atención en algo que no te está causando el dolor. Y si tú quieres curar algo que no es la causa de tu dolor, ¿qué crees que va a pasar? Pues que vas a invertir mucho dinero, mucho tiempo en tratamientos de masajes, acupuntura, ventosas, quiroprácticos, operaciones, medicamentos, etcétera, 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 que no van a ocasionar ningún tipo de beneficio para ti, que no te van a quitar el dolor, porque no estás yendo a la causa o al origen de tu dolor. Si eso fuese así, ¿no crees que todas las personas en este planeta deberíamos de tener dolor? Porque todas las personas tenemos los discos degenerados, en mayor o menor grado. Todas las personas tenemos los discos degenerados. No pasa nada, no pasa nada. Empecemos a normalizar y empecemos a dejar de preocuparnos por tener cualquier mínima cosa en la espalda, porque es lo normal. Si tú piensas que tu espalda va a salir perfecta al 100% en una resonancia magnética, déjame decirte que tienes unas expectativas irreales. Porque esa no es la realidad. Esto es como decir, yo quiero que mis hijos nunca se cabreen, nunca griten, nunca chillen, nunca jueguen.
¿Y qué pretendes que sean tus hijos? ¿Qué pretendes que sean tus hijos? ¿Un sofá, un maniquí que no se puede mover? Absolutamente no. Pues con tu dolor y tu espalda pasa exactamente lo mismo. Si tú piensas que tu espalda va a estar perfecta al 100%, te estás equivocando y estás poniendo el foco de atención, en algo que es irrealista, Yo, si ahora mismo me hago una resonancia magnética, tendré discopatías, tendré hernias discales, tendré protusiones en muchas zonas de la espalda. ¿Me duele? No. ¿Por qué? Porque no me preocupo pensando que esa es la causa de algún problema o que si tengo eso me voy a lesionar, porque no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Así que este punto espero que lo tengas en cuenta. ¿Por qué cuando hago trabajos demasiado forzosos me duele y a veces no puedo ni moverme bien? Pues obviamente, Alexis, sin conocerte, sin saber sobre ti, sin saber cómo tienes tu musculatura, sin saber cómo tienes tus articulaciones, sin saber nada sobre tu vida, es muy complicado que te diga, mira, se debe a esto, el dolor viene por esto, yo no soy mago, yo no hago magia, yo no te puedo leer la mente, yo no tengo telepatía, entonces lo primero es valorar tu situación, lo primero es conocerte. Sin conocerte, lo siento mucho, pero yo no soy de esas personas que puedo decirte, mira, te pasa esto sin conocerte por 2 palabras que hayamos podido hablar por aquí por un directo. Entonces yo te quiero ser totalmente sincero porque no quiero venderte lógicamente la moto con nada. Sin conocerte, no sé, no tengo ni idea qué es lo que te puede pasar, ¿vale? Sé que a veces es difícil de entender porque queremos ese resultado o que la persona nos diga exactamente qué es lo que nos pasa, pero sin una valoración, lo siento, pero yo no puedo saber qué es lo que te ocurre. Es como, por ejemplo, imagínate que ahora me dices, oye, Fer, mi carro se ha estropeado, ¿qué le pasa a mi carro? Pues no tengo ni idea, ni he visto tu carro, ni he abierto el capó a tu carro. ¿Cómo puedo saber yo qué le ha pasado a tu carro si yo no te lo he visto, si yo no he valorado tu carro, si yo no soy mecánico? A eso quiero que llegues, a esa conclusión de que sin una valoración es imposible saber qué es lo que ocurre. Es imposible saber qué es lo que ocurre, ¿vale? Y luego, por último, quiero responder a una de las preguntas más extendidas que suele haber, que es el tema de la operación. ¿Cuándo es recomendable y cuándo no es recomendable la operación? Pues voy a ser muy breve con todo este tema. Básicamente, ¿en qué momentos deberías de operarte? Fácil. Si tú tienes una hernia discal, por ejemplo, en L4, L5, en L5S1, que está ocasionando lo que se conoce como un síndrome de cola de caballo o de cauda equina, que es básicamente que tienes incontinencia urinaria, que no puedes aguantar, resistir los esfínteres. Si tú tienes, por ejemplo, adormecimiento total de las piernas, es decir, no sientes las piernas al 100% y no tienes absolutamente nada de fuerza con las piernas, eso se conoce como un síndrome de cola de caballo. Y esa situación en particular sí se tiene que operar. Sí se tiene que operar, ¿vale? Pero salvo que tengas ese síndrome de cola de caballo, si tienes una hernia discal, y únicamente como síntoma tienes dolor o tienes calambres, tienes pinchazos, tienes hormigueos, la operación no es la solución a tu dolor. La operación es un parche temporal al dolor. Y de nuevo, te comento, recalco, si te operas con esos segundos síntomas que hemos comentado, al cabo de unos meses te va a volver a aparecer el dolor. Te va a volver a aparecer el dolor. Así que, de nuevo, yo quiero ser totalmente sincero y transparente contigo. Quiero que entiendas cómo funciona el proceso de recuperación del dolor. Y el proceso de recuperación del dolor funciona de esta manera, que si tú te operas no siendo lo que tú te operas la causa, el desencadenante de tu problema, de nuevo repito, por lo que le he comentado antes a Alexis, que lo que va a pasar es que al cabo de un tiempo, a pesar de haberte operado, vas a volver a tener el mismo dolor. Y esto es algo que comenté ayer en mis historias destacadas que tienes por aquí, de muchas personas que se han operado y al cabo de un tiempo han vuelto a sentir el mismo o más dolor todavía. Así que, salvo que tengas un síndrome de cola de caballo, por favor, no te operes, porque la operación va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Va a ser un parche temporal a tu dolor. Si quieres una solución a tu dolor, busca una solución. No busques una operación que es un parche temporal al dolor, ¿vale? Así que espero que te haya gustado, espero que te haya quedado claro todas las dudas que hemos ido comentando. Y si te surge alguna otra pregunta, si te surge alguna otra duda, me la puedes comentar por aquí, que yo encantado, como siempre, de poder ayudarte. Así que nada, que pasen muy buen día, muy buena tarde y nos vemos en el próximo directo. Un saludo.